Bueno, una vez más, bienvenidos al temporal de documentales de Cooperativa.cl y Chiledoc, el primer ciclo de documentales chilenos online. Hemos estado viendo algunas piezas que son claves para entender quiénes somos, cuál es nuestra cultura. Hemos visto el documental de Los Ángeles Negros, hemos visto Nostalgia de la Luz y esta noche hemos visto Habeas Corpus. Habeas Corpus es un documental dirigido por Sebastián Moreno, el autor del recordado documental La ciudad de los fotógrafos, y por Claudia Barril, que en 2009 ya publicaba En defensa propia. Claudia Barril está con nosotros para conversar respecto a Habeas Corpus, que además va a estar disponible en el sitio cooperativa.cl, sitio temporal de documentales.cooperativa.cl, hasta el domingo 19 de junio. Claudia Barril, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Claudia, cuando uno recién termina de ver Habeas Corpus, ¿qué es lo que pasa con muchísima gente que nos está viendo en este momento? Hay un montón de sensaciones, ¿no?, que tienen que ver, yo creo, con el dolor de lo ocurrido en Chile, pero también con el orgullo del trabajo que hicieron estas personas y la admiración por los pequeños gestos, las estrategias que fueron desarrollando para intentar doblarle la mano a un poder que era prácticamente absoluto, represor, autoritario y particularmente en aquellos casos que veía la vicaría, muy, muy cruel. Claudia Barril, hay muchas personas, muchísimas personas que en este momento acaban de ver Habeas Corpus y muchas por primera vez. Cuando uno observa este documental, uno ve el trabajo de un momento muy doloroso en la historia de Chile, pero también hay un espacio de admiración, yo creo, por la viveza, ¿no? Si esa es la palabra, para ocupar una palabra actual, la forma en que fueron, en medio del horror, diseñando estrategias para sobrevivir ellos a estos relatos muy dolorosos que ellos escuchaban, mantener su seguridad, pero además ir construyendo estrategias, que terminaron siendo estrategias jurídicas también, ¿no? Y de documentación de un momento de la historia de Chile que yo creo que no conoceríamos de la misma forma si estas personas no hubieran trabajado como lo hicieron. Y para ti lo importante no es solo lo que hicieron los abogados, porque pensamos en la vicaría y pensamos en abogados. Entiendo que desde la mirada del documental lo importante es el rol que jugó cada una de las personas que estuvo allí, ¿no? Sí, no, yo creo que lo que muestra, digamos, el documental en cierta forma es cómo se organizó este sistema de información, lo que llamamos, digamos, la contrainteligencia a la dictadura militar, este trabajo silencioso, diario, cotidiano, que lo desarrolló un grupo de personas, ¿no? Un grupo de personas que de forma anónima trabajaron finalmente por el bien común, ¿no? Por la defensa de los derechos humanos. La vicaría es una institución que depende de la Iglesia Católica en Chile. Y la Iglesia Católica en América Latina cumplió un papel que ha sido muy criticado desde el punto de vista de que en la mayor parte de los países no logró realizar ningún tipo de defensa de los derechos humanos. Y que además en algunos países se alineó incluso con el poder. Sí. Además, la Iglesia Católica es una institución que hoy enfrenta, yo diría, una crisis de confianza de parte de la ciudadanía, pero que en ese momento, en el momento de la Vicaría de la Solidaridad, parece estar en uno de sus mejores momentos en Chile. No sé si estás de acuerdo. Sí, el rol de la Iglesia Católica en América Latina cuando ocurrieron, digamos, las distintas dictaduras fue de apoyo irrestricto, digamos, absoluto a las dictaduras. Hay casos increíbles, incluso en Argentina. Habían curas, digamos, que denunciaban a algunas personas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que también intentamos subrayar dentro del documental, de que finalmente Chile, digamos, gracias a la labor del cardenal Silva Enrique, gracias a la labor de un conjunto de religiosos que finalmente tomaron, bajo la doctrina del buen samaritano, ¿no? Tomaron el rol, ¿no?, de hacer suyas esas palabras y de defender los derechos humanos. Yo creo que si la vicaría no hubiese existido, yo creo que la violación a los derechos humanos en Chile hubiera sido mucho más extensa. Y yo creo que el trabajo que realizó esta persona logró parar un poco la violación sistemática.
no pudieron, digamos, o sea, la violación sistemática de los derechos humanos siguió existiendo. Claro. Pero yo creo que el trabajo que ellos hicieron logró que fuera menor. Claro, ellos hicieron algo y además ellos documentan, ellos dejan este registro, dejan el registro y gracias a eso sabemos que la justicia chilena, como dice José Salaquet en tu documental, renuncia, hace un acto de renuncia porque no acoge ninguno de los habeas corpus. Gracias al trabajo de la Vicaría quedan escritas las prácticas de tortura, se logra identificar la tortura, se logra el testimonio que existían detenidos desaparecidos a través de los cuerpos que ellos reciben de Lonquén, y que es un testimonio muy dramático que ustedes obtienen cuando uno de los abogados, Egaña, les dice que reciben 2 restos humanos, 2 calaveras, dice él, y los meten en un cajón. O sea, los guardan porque no podían en ese momento, por distintos motivos, se entiende bien en el documental, no podían revelar el hallazgo. O sea, es un trabajo impresionante el que deja la Vicaría de la Solidaridad y que ustedes recogen. Sí. Además que ellos tuvieron conciencia desde el primer minuto, ¿no?, del valor de la información. De que cada, como dice Norma, Norma Roja, un personaje del documental, decía, o sea, yo guardaba todo, ¿no? Una boleta, ¿no?, que quizás aparentemente no puede significar nada, quizás uniéndolo con otra información puedo sacar algún tipo de conclusión. Entonces ellos tuvieron el valor del registro, el valor del archivo, ¿no?, propiamente tal, lo tuvieron presente desde un inicio, como finalmente para que finalmente todo este conjunto de información sirvió para obtener hallazgos impresionantes. Claro, ellos logran identificar las personas. Volviendo al tema de la iglesia, hay un momento que ustedes recogen en el documental y que es muy especial, que es cuando en la Vicaría de la Solidaridad y en la iglesia deciden en 1978, en plena dictadura, deciden conmemorar un nuevo aniversario de la firma de la Declaración de Derechos Humanos, que para quienes recuerden aquellos años era una cuestión impensada. Y lo hacen y al mismo tiempo el cardenal va y les pregunta, supongo que hay otras conversaciones, pero la que ustedes rescatan a mí me pareció muy importante porque él dice, bueno, ¿qué ropa? ¿Con qué ropa yo voy? Y tiene que ver con lo que decíamos, estas grandes luchas de las sociedades, estos grandes momentos de la historia, pero que a través del documental se pueden ver en esa conversación pequeña, en ese instante pequeño donde se construye la historia. Sí, yo creo que ahí lo interesante de eso también es que muestra cómo al lado de todo el trabajo diario, ¿no?, que desarrollaba la Vicaría de la Solidaridad, ¿no?, porque además la Vicaría, un paréntesis, ¿no?, desarrollaba comedores populares, hacía atención a las víctimas, hacía todo este trabajo de sistematización, de organización de la información, de defensa de las víctimas, pero al lado de eso también había un trabajo, había todo un manejo comunicacional que ellos tenían que manejar. Entonces lo que cuenta ahí Javier Luis Egaña es precisamente eso, ¿no?, que ellos siempre estaban enviando mensajes al poder, mensajes a la dictadura, ¿no? Entonces la idea era mostrar al cardenal Silva Enrique como un príncipe de la iglesia, ¿no?, vestido de rojo, ¿no? Es una señal importante al poder, a la dictadura. Ya que mencionas el tema del poder, a mí me parece que el documental permite ver ese juego en el que se estaba moviendo la Vicaría de la Solidaridad, que era un juego bastante curioso respecto a poder frente a poder, ¿no? O sea, la Vicaría tiene el poder de la fuerza moral de sus argumentos, está defendiendo la vida, ¿no? Pero al mismo tiempo está enfrentando un poder formidable como es el de una dictadura militar latinoamericana, una de las más feroces de acuerdo a los recuentos históricos, y por lo tanto era al mismo tiempo muy vulnerable. Entonces la Vicaría de alguna manera se mueve entre esos dos, en esos dos ejes, no sé si coinciden. Sí, incluso, claro, en el documental cuentan, digamos, podría habernos quemado, ¿no? O sea, claro, realmente podría haber pasado cualquier cosa, ¿no? Que de hecho, bueno, ocurrieron algunas incursiones de la dictadura, digamos, de las fuerzas policiales en la Vicaría, ¿no? Y nadie se explica, digamos, cómo en cierta forma ellos pudieron desarrollar todo este trabajo sin que los hubieran cerrado, y como Egaña dice, porque cómo no nos quemaron, ¿no? Yo creo que es algo que todavía nadie se lo explica de alguna forma, pero de todas formas yo creo que la Iglesia otorgó un gran paraguas de protección a todo el trabajo que hacía la Vicaría de la Solidaridad. Pero siempre está esa pregunta, ¿no?,
de cómo, por qué no lo hicieron. Claro, ¿no? Yo creo que es algo que queda abierto un poco, porque nadie se lo explica, ¿no? Dice cómo pudimos desarrollar todo este trabajo, cómo pudimos durante todos los años de la dictadura, ¿no? Y que no hayan, digamos, impuesto la fuerza para que finalmente la vicaría dejara de funcionar, y no fue así. Y no fue así y logra funcionar. Ahora, sí sufre algunos golpes horrorosos. Sí. Y el más terrible es el de José Manuel Parada, cuya muerte es una gran herida en Chile, es un hecho que se recuerda, pero no sé si desde la perspectiva de su trabajo en la vicaría. Lo que queda claro en el documental es que Parada tenía un rol particular en la vicaría que lo dejaba más expuesto a los afanes represores. O sea, muchos decían, ¿no?, que Parada era el hombre de la información, ¿no? Era una persona que manejaba mucha información. Bueno, no quiero contar mucho más, digamos, para que puedan ver el documental, pero sí, yo creo que fue finalmente la represalia, ¿no?, que hizo la dictadura, ¿no? Es el gran zarpazo, yo creo, hacia la Vicaría de la Solidaridad, y es un golpe muy doloroso, sí, que queda inscrito y que yo creo que demuestra el enorme coraje de la institución y los grandes costos que estaban dispuestos a sufrir y que sufrieron. Me gustaría escuchar la parte en la cual Carmen Hertz, y observar junto con quienes nos están mirando, la parte donde Carmen Hertz habla del trabajo de Parada. José Manuel trabajaba en la unidad de análisis de la vicaría, trabajaba con material, como se dice ahora, muy sensible. O sea, José Manuel tenía que a establecer como las relaciones y como los organigramas, imagínense ustedes, de los servicios de seguridad. DINA, Comando Conjunto particularmente, lo estaba trabajando con las declaraciones de Valenzuela. Por lo tanto, el trabajo que hacía José Manuel era muy, muy, muy delicado. Claro, ahí Carmen Hertz explica un poco lo mismo que nos estabas diciendo tú, respecto a cuál es este rol que está cumpliendo Parada en ese momento y el trabajo que está haciendo en la Vicaría de la Solidaridad. Ustedes entrevistaron a más de 40 personas para esta historia, ¿no? Sí. O sea, son entrevistas de 2 o 3 horas cada una. Sí. Fue muchísimo material. Multiplica, 120 horas de entrevista por lo menos, más todo el trabajo, el material de archivo que tuvimos que buscar, analizar, no, fue harto material. Claro, y se ve allí, yo quiero hacerte después un par de preguntas sobre el material de archivo porque hay imágenes que son muy sorprendentes. Pero en cuanto a las entrevistas, ¿de qué manera seleccionaron la historia? ¿Cómo fueron eligiendo y editando las declaraciones para contar la historia que ustedes querían contar, o dar la perspectiva que ustedes imaginaban para el documental? Bueno, claro, fue un tema. O sea, en documental encontrar el punto de vista es realmente muy complicado, porque imagínate, contar la historia de una institución que funcionó durante más de 17 años era una tarea imposible, sobre todo pensando de que eran en 80 minutos, ¿no? Que íbamos a realizar una película que podía durar máximo 1 hora y media, 80 minutos, ¿no? Entonces, y fue por eso que tomamos la decisión de trabajar. O sea, cuando encontramos el punto de vista, yo creo que ahí el material, digamos, se va seleccionando, ya entramos en un proceso que ya se selecciona casi solo, ¿no? ¿Y cuál es ese punto de vista, si lo pudieras como hacer explícito? El tema de la información, ¿no? Entonces, porque imagínate, o sea, la vicaría tenía un trabajo enorme, ¿no? Realizaba comedores populares, claro, realizaba trabajo en poblaciones, trabajo de ayuda legal, de asistencia, ¿no?, general a las víctimas, trabajaban médicos en la vicaría. Entonces era una historia enorme que era imposible de contar. Entonces cuando finalmente concluimos, ¿no?, que era el tema de la información, ¿no?, eso era lo que nos interesaba contar, ¿no? Entonces de ahí fue mucho más fácil. Cuando uno llega al punto de vista de la película, ahí uno ya encuentra, digamos, el criterio, por lo menos, para ir descartando material. Totalmente, claro. Y ese criterio que para ti es transparente, Sí. Cuando tú lo cuentas, uno piensa
y le hace sentido, porque incluso, por ejemplo, ustedes incluyen la opinión de un médico en la medida en que el médico les dice, nosotros ocupábamos los relatos de las personas que llegaban heridas, golpeadas, atacadas sexualmente, en fin, pero a partir de eso ordenaban los datos y podían identificar qué tipo de represión se estaba realizando en qué lugar. Exacto. O qué persona se estaba trasladando, qué torturador se estaba trasladando entre uno y otro. Exacto, o sea, también los cuerpos, ¿no? Los cuerpos castigados, los relatos sobre la tortura empezaron a constituir mapas, ¿no? Mapas que permitió, digamos, también de ahí obtener información, ¿no? Entonces, como contaba el médico de la vicaría, de acuerdo al tipo de padecimiento que sufría una persona en un centro de detención, podíamos saber más o menos por dónde había pasado, ¿no? Porque empezaba todo un análisis de recurrencia, de cruce de la información, ¿no? Entonces, habían centros en donde aplicaban torturas sexuales, donde habían ahogamiento, donde habían determinados tipos de golpes. Entonces, eso permitía organizar de alguna forma la información, ¿no? Y saber, digamos, poder imaginar dónde pudo haber pasado la persona. Exactamente, eso permite entender además, por ejemplo, el trabajo que describe uno de los abogados de interrogar a personas que venían interrogadas. Decía que no era agradable, pero que sabían que esas personas, sin darse cuenta, eran testigos, que ellos no sabían que tenían información sobre detenidos desaparecidos, por ejemplo. Exacto. Y no sabían todo lo que podían contar, todo lo que podían deducir de aquello que les dijeran, como qué ruido escucharon, cuánto se separaron. Cuando uno lo mira como un documental sobre la información... Es que al principio no se sabía nada, ¿no? Entonces, claro, yo creo que eso es lo notable del trabajo que realizó este grupo de profesionales. Estaban a oscuras, ¿no? Realmente cuando vino toda la locura del golpe, cuando empezaron a desaparecer personas, no había nada, ¿no? Había oscuridad absoluta. Entonces, poco a poco, ¿no? Empezó a llegar una persona, empezó a llegar a otra, empezaron a contar su historia. Entonces, de ahí se empezó recién, digamos, a realizar conclusiones. Entonces, todo el trabajo que fueron haciendo fue a partir de la nada, y yo creo que eso es lo invaluable, ¿no? de este trabajo. Además, que fueron las únicas personas que lo realizaron. Sí, y tiene sentido, y además, a mí me da la impresión de que funcionan en dos sentidos. Tú dices, cuando aparece toda la represión, no hay dónde buscar, no hay una historia, y esa historia se empieza a construir. Pero al mismo tiempo, el poder que reprime, lo que hace es tratar de borrar todas sus huellas. Sí. Y la vicaría estaba haciendo exactamente lo contrario, estaba guardando cada uno de los restos que iban quedando. Claro, lo que es súper interesante, y por eso trabajamos con la idea de que era un organismo de inteligencia, porque toda la información, digamos, que era relevante para la DINA, ¿no? Y para los servicios de seguridad, para la CNI posteriormente, para detener a las personas, era importante también para la Vicaría de la Solidaridad, para el Comité por la Paz y la Vicaría de la Solidaridad posteriormente, para poder salvarla, ¿no? Entonces ellos se disputaban, digamos, esta línea, ¿no? Este mismo tipo de información era relevante, pero con distintos objetivos. Claro, es una trinchera, ¿no? Exacto, donde te vas moviendo en busca de datos. Es una trinchera peligrosa, una trinchera que los hizo correr enormes riesgos, pero fue realmente, yo creo que eso es lo que intentamos, digamos, dar cuenta, y eso es lo que muestra un poco el valor, ¿no? de estas personas, porque tuvieron que atravesar también esta delgada línea, ¿no? Tuvieron que también hacer algún tipo de operación de obtención de la información, que no era solamente a través del testimonio de las personas que llegaban, ¿no? Tuvieron que obtener información, ¿no? Claro, no solo contenían y escuchaban testimonio, salieron en busca de la información. Exacto. Lo dice el abogado Jaime Esponda en el documental, y podemos revisar parte de esa escena. Sí. Para descubrir qué ocurría con esa persona que había sido detenida y de la cual nada se sabía. Y también para prevenir que otras personas pudiesen sufrir lo mismo. Para nosotros era muy importante contar con la misma información que era importante para la DINA, con la misma información que había buscado y que había encontrado a la DINA, y que gracias al hallazgo esa información había caído la persona y podían caer otras. De allí que alguna vez se dijo que la Vicaría era un organismo de contrainteligencia.
Claro, ahí queda aún más claro lo que tú nos vas contando, que es esta búsqueda de la información, esta información que se están disputando, que al final va a terminar siendo, por un lado, la justicia o las opciones de justicia y por otro lado, la historia. O sea, son dos batallas en líneas fundamentales las que están dando estas personas. Sí, es que la información se ocupaba, claro, en un principio, o sea, para la defensa de las personas era una información fundamental, ¿no? De poder obtener el testimonio de las víctimas y de la gente que había pasado por lugares de detención clandestino, el testimonio de los familiares, pero también yo creo que lo interesante del trabajo, que es lo que cuenta Jaime, ¿no? Es que esto permitía también adelantarse un poco al funcionamiento de los organismos de seguridad, ¿no? Entonces eso yo creo que es fundamental y ahí yo creo que de eso se trata el trabajo de inteligencia, de poder en el fondo adelantarse a la jugada del otro para intentar evitar, ¿no? Que ocurriera, digamos, más desapariciones, más muertes, etcétera. Claro, ahora todo está en un proceso entre un poder que tenía todas las herramientas y otro que tenía muy pocas, pese a que tenía la fuerza moral, pese a que los principios estaban con ellos, los demás eran quienes tenían todo el poder. Oye, Claudia, hay algunas preguntas que mandan las personas que han estado preparándose para ver habeas corpus a través de redes sociales. Entonces, hay preguntas como, por ejemplo, si hubo personas que prefirieron no dar entrevistas porque todavía tienen miedo, ya sea perder su trabajo o otras cosas. Sí. Nos ocurrió que intentamos, digamos, entrevistar a algunas personas y porque desarrollaban funciones en instituciones públicas, ¿no? Donde quizás todavía está como mal, no sé si mal mirado, pero sí tiñe, digamos, de algún color político específico, que no accedieron o sea, nos ayudaron un montón en la investigación, pero no accedieron a dar la entrevista para quedar en el documental. ¿Preferían no salir en cámara? Preferían no salir en cámara. Sí. Nos preguntan también cuánto tiempo les tomó hacer este trabajo. Ya hablábamos de las 40 entrevistas y 2 o 3 horas y la cantidad de material, y luego la búsqueda de una perspectiva cuando había tantas historias para contar. ¿Cuánto tiempo les tomó llegar a habeas corpus? La idea surge como idea cuando ya estábamos realizando la ciudad de los fotógrafos, o sea, pensando en el año 2005, cuando llegamos a los archivos de la Vicaría, investigando un fotógrafo que aparece en la ciudad de los fotógrafos, que es el Lucho Navarro. Pero de ahí, claro, empezó a dar vuelta la idea, ¿no? Pero tomó forma, nos demoramos desde que tomó forma, desde que logramos el financiamiento para investigar y luego para producir, fueron aproximadamente 3 años, un poco más, casi 4. Ya, eso es lo que tomó la ciudad sí. de los habeas corpus, sí. La ciudad de los fotógrafos es la que mencionabas antes, sí. Porque de alguna manera este documental viene de allí, ¿no? Sí. Sí. Está vinculado con el trabajo de Sebastián. O sea, llegamos a la Vicaría investigando para la ciudad de los fotógrafos. Entonces ahí nos encontramos con una cantidad de fotografías, con una cantidad de archivos, documentos que no estaba registrado, o sea, esa historia no estaba contada. Entonces dijimos, bueno, de alguna forma se impuso, y por eso se origina, se impone, ¿no? De alguna forma, a partir de la manifestación de estos documentos, de estas fotografías, dijimos, bueno, contemos esta historia, ¿no? Claro, que no está contada. Claro. Y la fotografía es, de nuevo, información, como tú decías. Sí. Otra cosa, hay, en el documental está la historia de Lonquén, donde la fotografía es fundamental. Sí. O sea, es muy importante. ¿Por qué el nombre habeas corpus? Hay una descripción que es muy clara de la figura, de esta figura jurídica, ¿no? Sí. Que es además tan antigua. Muéstrame el cuerpo. Hágase presente el cuerpo. Hágase presente el cuerpo para yo saber que esta persona no ha sido está aquí, digamos, y no está muerta y no está dañada. ¿Por qué eligieron ese término para titularlo? Porque, bueno, fue un tema encontrar siempre son difíciles los títulos y porque creemos que eso sintetiza un poco el trabajo, o sea, toda la labor de investigación, toda la labor de levantamiento de información, de análisis, también se concretaba en estos recursos de amparo, ¿no? O sea, además que fue la estrategia, ¿no? Esta estrategia de esta institución que luchaba contra un poder, de ir sentando un precedente,
¿no? O sea, cada habeas corpus, cada recurso de amparo era decir, bueno, estamos acá, ¿no? Y esto permitió también reconstruir la historia, digamos, de la persona que había visto sus derechos humanos afectados, violados. Sí, pero no, y Sí. en muchos casos permitió avanzar en términos de justicia Sí. mucho después, que yo creo que era algo que... no sé En si- información, digamos, eso fue porque como no fue acogido, o sea, Pero casi que da el no eran- testimonio exacto, a favor de exacto, esta persona. el que se precedente, presentó, lo que es sí. muy importante también en términos legales. Ahora, hay una cosa, además, que a mí me pareció que es muy dramática en el título, porque precisamente los habeas corpus, primero la justicia no los acepta, no los acoge, y por lo tanto es una enorme falla en lo que debería ser una de las principales instituciones en un país. Pero además, esos cuerpos, en muchos casos, no se encontraron nunca fueron habidos. Entonces Exacto. es un gesto desesperado y en muchos casos termina siendo inútil desde el punto de vista de rescatar efectivamente ese cuerpo. Esos cuerpos nunca se ven. Sí, además que el cuerpo también, es como que el cuerpo también, los sistemas totalitarios, los sistemas de represión, las dictaduras, son sistemas que atraviesan los cuerpos, ¿no? O sea, eso es súper también potente, así como son... no sé, hacen desaparecer personas, o sea, todos esos sistemas de represión, digamos, están pensados en eso, ¿no? Entonces, están basados también en eso. Entonces, yo creo que también hay un juego también, pero básicamente fue por esta figura legal, el recurso de amparo. Claro, por la figura legal y porque tú decías todo este trabajo de información tenía en algunos casos un destino que era el de llegar con este habeas corpus. Solo un par de preguntas más, Claudia Barril, y tiene que ver con la forma en que habeas corpus se ha incorporado en algunas iniciativas de educación en derechos humanos. ¿Qué tan importante te ha parecido a ti y qué crees que habeas corpus aporta a esa conversación? Bueno, nosotros siempre pensamos este documental desde un enfoque súper didáctico, ¿no? Si uno se fija, como la estructura también es muy informativo, ¿no? Y el objetivo también de hacer esta película, yo creo que hoy también tiene un objetivo como un fin educacional, ¿no? De poder mostrar, transmitir a las nuevas generaciones una parte importante de nuestra historia. Entonces yo creo que hoy en día lo audiovisual también, yo creo que ya los alumnos, no sé, los jóvenes ya han integrado lo audiovisual, digamos, en su vida cotidiana, ¿no? No es como en mi época que, claro, eran los textos y punto. Entonces, también creemos que los documentales, lo audiovisual, ¿no? Se tiene que hacer cargo también de la tarea de generar contenidos educacionales. Entonces yo creo que es súper importante como eso, ¿no? De ver también la generación, la realización de documentales que tengan esa finalidad. Y en ese proceso de, como tú dices, educar y contar una historia y hacer justicia, además a un trabajo magnífico, como fue el de la Vicaría de la Solidaridad, magnífico en términos de lo magno, de la magnitud del esfuerzo y de la magnitud de las ideas que los inspiraban. Habeas corpus es parte de esa educación que en derechos humanos a ti te gustaría ver más. Habeas corpus queda posteado en temporaldedocumentales.cooperativa.cl hasta este domingo y se podrá ver de manera perfectamente gratuita. Este es el primer ciclo de documentales chilenos online. Es una iniciativa de cooperativa.cl y además de Chiledoc, así que quedan todos invitados e invitadas. Hasta el domingo se puede ver Habeas corpus. Muchísimas gracias, Claudia. Gracias. Buenas tardes.